Aldo Campuzano, director de México Elige. ¿Cómo estás? Buen día, Aldo. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Antes de entrar en la encuesta, si se diera esa reunión, vamos a pensar, mediados de enero o por ahí, pues le estarían regalando una gran fotografía al presidente López Obrador. A estas alturas del gobierno. Y también la oposición se llevaría una gran fotografía. ¿Tú crees? Hay una pregunta que... Ganan, es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Hay una pregunta que hemos estado levantando periódicamente en México Elige sobre cuál debe de ser la postura de la oposición ante el gobierno federal. Si decirle que no absolutamente a todo y ser muy estridentes y demás, o si debe de haber diálogo entre las partes y trabajar por el bien del país. Esto sin ponerle partidos, sin decir, oye, ¿crees que el PAN debe de sentarse, o el PRI debe de sentarse, o PRD debe sentarse? Y hay prácticamente un 55% de los mexicanos que opina que debe de haber un diálogo permanente entre las fuerzas políticas, que sí debe dialogar la oposición con el gobierno federal, y en ese sentido creo que la fotografía es un ganar-ganar para los dos. Bueno, empezamos con la aprobación del presidente López Obrador, la encuesta de México Elige en Facebook, como todos los meses. En esta ocasión la levantaron del 7 al 11, la semana pasada. Fueron 11,000 mexicanos mayores de 18 años en Facebook. Y pues no cae la aprobación del presidente López Obrador. Se mantiene más o menos como estaba en octubre, sube ligeramente, pero está en 63%, Aldo. Sí, está 63. En 63.9, 64, ahí le regalaron medio. Pues es que ya estamos en un ánimo navideño ya, ¿no? 63.3 debía ser 63. 63 ahí. Sí, pero bueno, ya le regalaron. Pero sí, efectivamente, el presidente sigue en esta racha buena que ha tenido desde que terminaron las elecciones de este año. Recordaremos al auditorio, el presidente arranca el año prácticamente con un 55% de aprobación en enero. Eso traía 55, 58 en febrero, 58 sube ligeramente en marzo, pero ahí cayó a 51.5 en mayo. Que es cuando llegan las campañas políticas. Las campañas políticas tuvieron un efecto negativo para el presidente, para Morena. Llega a estos 51 puntos de aprobación contra 49% pero de la elección de desaprobación. Para acá ha subido 10 puntos. Exacto. Aldo, 10 puntos. Sí, porque hay un control. Pero lo dices con mucha tranquilidad. Bueno, lo que pasa es que digamos que es lo obvio y lo que se puede esperar, porque hoy quien controla la narrativa y la agenda del país es el presidente. Es decir, no hay una campaña, no hay una sola campaña articulada de la oposición, de un partido político opositor para confrontar al presidente. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Por cierto, tenemos pendiente la respuesta de los estudiantes del CIDE. Vamos a escucharlos y la encuesta completa de México Elige. Bueno, no completa, gran parte de esta encuesta de México Elige, levantada la semana pasada. Si fuera la revocación de mandato hoy, el presidente barrería. Pero faltan 4 meses. Volvemos con esto. Gracias, Marco. Regresamos a la encuesta de México Elige, la encuesta levantada en Facebook. 11,000 mexicanos residentes, 18 años, entre el 7 y 11 de diciembre. Veíamos que la aprobación del presidente López Obrador subió ligeramente de 63 a 64%. Es correcto. Tenía razón nuestra redacción. Y bueno, si se hiciera la revocación de mandato ahora, Aldo, pues el presidente ganaría con 69%, contra solo 28% pedirían que se fuera. Incluso este dato es considerando absolutamente a todos los ciudadanos del país. Ahora, si vemos la película exclusivamente con aquellas personas que dicen, yo sí voy a ir a votar a este ejercicio de consulta, pues al presidente le va todavía mucho mejor, porque en lugar de sacar 68, 69%, sacaría 80, 81%. Es decir, esta consulta es una consulta en la que van a participar básicamente los simpatizantes del presidente. Se haga como se haga, si se hace, porque vemos que el tema de las firmas sigue siendo
un tema por ahí, que el tema del presupuesto sigue siendo tema por ahí, pero bueno, esta consulta, repito, básicamente está siendo una consulta para los simpatizantes, para los ciudadanos que le están siendo leales al presidente y a su gobierno, y vemos que un vacío prácticamente de los partidos Pues sí, y de los ciudadanos opositores al presidente. Si no cambian dramáticamente las cosas de aquí al primer domingo de abril, cuando se haría esa consulta, independientemente de cuántas personas voten, más o menos ese resultado que tienen en la pantalla de Telefórmula es el que va a tener la consulta. 81-17, más o menos así va a quedar el marcador. Más o menos así quedaría el Más marcador. o menos 81-17 por la permanencia del presidente. Pasamos a los gobernadores. Órale. A mí me sorprende ahí, Aldo, ver tan alto como el segundo mejor calificado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, 70%, luego el de Sinaloa, 69%, el de Nayarit, 68%. Todos acaban de tomar posesión, entonces tienen un gran bono. Bueno, y al primero, Mauricio Curi, con 71%. Los cuatro mejor evaluados son gobernadores que acaban de asumir. Sí, es decir, puro bono de bienvenida. Sí, claro Curi que sí. en Querétaro, Durazo en Sonora, Rocha en Sinaloa, Navarro en Nayarit. Y de hecho, si revisamos la lista incluso de los 10 mejor evaluados, de los 10, 9 son gobernadores que fueron electos este año. Sí, tenemos en primer lugar al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que incluso... Pero pues están empatados prácticamente ellos, ¿no? Ellos cuatro. Sí, 71-5, Durazo 70, Rocha 70 también Rocha, 68 Navarro. Y básicamente hay un fenómeno que sucede con los gobernadores que van entrando en sus funciones, y es si han logrado o no hacer sentir al ciudadano, al gobernado, que ya llegaron. Sí. Es decir, tiene que quedar muy claro para el gobernado que es una nueva administración, que es un nuevo gobernante, y cuando eso sucede es cuando el ciudadano le da ese voto de confianza, ese beneficio de la duda, incluso si queremos llamarlo así. ¿Y por qué la gobernadora de Colima, la señora Indira, está tan abajo? Bueno, ¿Por qué? Sería la excepción. Tiene un mes. Sí. Hay casos donde hasta el segundo o el tercer mes es que se hacen sentir ya como gobernadores. Sucedió con el gobernador de San Luis Potosí, que en la primera medición estaba en los últimos lugares y hoy ya está incluso exactamente en la media tabla. Sucedió con el gobernador Samuel García de Nuevo León también, que en la primera medición salió muy arriba. En los últimos lugares, y muy abajo, empieza ya también a repuntar. Entonces es un fenómeno de si hacen sentir o no al ciudadano que ya llegaron. Y en ese sentido queda muy claro que estos gobernadores, Mauricio Curi, Alfonso Durazo, Rubén Rocha, Miguel Ángel Quintero, Miguel Ángel Navarro, ya hicieron sentir a sus gobernados que ya llegaron. En cambio, los peor evaluados son algunos de ellos que ya se van. Sí. Bueno, pero sigue el peor evaluado, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, 30%. Luego Alejandro Murat de Oaxaca, 36%. Enrique Alfaro de Jalisco, 37%. Alfredo del Mazo del Estado de México, 37%. Y Francisco García Cabeza de Vaca, 39%. Sí, dos de ellos que peor evaluados enfrentarán elecciones en 6 meses. En el caso de Tamaulipas con Cabeza de Vaca y Murat en Oaxaca. Bueno, pues ellos tendrán que hacer un esfuerzo adicional para cerrar su gobierno muy bien, cerrar con mejores números. Vemos que incluso los gobernadores que han aparecido como los mejores gobernadores en cuanto a su aprobación, no necesariamente ganan la elección. Recordemos el caso de Sonora, recordemos el caso de Sinaloa. Y bueno, pues creo que si siendo los mejores no logras ganar una elección, pues siendo de los peores, el reto todavía es mayúsculo. Entonces tendrán tarea pendiente para el cierre. Oaxaca, por ejemplo, creo que el fin de semana una encuesta de cara a la elección, no me acuerdo qué encuesta era, pero creo que Morena traía el 70 y tantos % de la intención de voto. Vamos a pausa y continuamos y concluimos con la encuesta de México Elige. Vienen, qué cosa,
lo del COVID, la del hacer obligatorio o no la vacuna, en fin. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando la encuesta con el director de México Elige, con Aldo Campuzano. Bueno, y seguimos con la encuesta de México Elige. Me llama mucho la atención, Aldo Campuzano, director de México Elige, la aprobación tan alta con la que se irá Alejandro Díaz de León del Banco de México, el gobernador del Banco de México. Es el que tiene, como funcionario, es el que tiene la aprobación más alta, 77%. Yo pensé que no lo conocía. Sí, de los funcionarios de la República es quien tiene hoy la aprobación más alta, 77%. Básicamente cuando tenemos instituciones tan conocidas como el Banco de México, parte de la aprobación del titular está basada en si ha estado envuelto en escándalos, si ha estado envuelto en algunos problemas. Como no es el caso de Alejandro Díaz, tiene una aprobación bastante alta de parte de los mexicanos. Le sigue el canciller Marcelo Ebrard, 73%, una aprobación también muy alta. También Rafael Ojeda, el secretario de Marina. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, 68%. Y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, 66%, también muy alejado de los escándalos y de los dimes y diretes de la política nacional. El bajo perfil, el secretario del bajo perfil. Su estrategia es, mientras menos me vean, mejor. Aunque de repente el presidente se lo quiera llevar a darse baños de pueblo, ¿no? Le dio un baño de polvo. No me acuerdo a dónde se lo llevó. Oye, y a Marcelo Ebrard le va muy bien. Sigue siendo el personaje político con mejor posición, ligeramente arriba del presidente López Obrador. Sí. Ellos son los dos personajes mejor evaluados. Mejor evaluados. 60.6 Marcelo, 59.7 el presidente López Obrador, y luego los demás. Sí. Atrás en tercero viene Claudia Sheinbaum, pero 6 puntos atrás de Marcelo. Atrás, así es. Marcelo, 1, 2 y 3. Marcelo ha encabezado esta lista de posicionamiento de los políticos del país a raíz del trágico suceso de la línea 12. Tiene una caída. 6 meses, mayo. Exacto. El presidente se coloca como el personaje político mejor evaluado del país. Sin embargo, este mes, por primera vez después del incidente de la línea 12, recupera esta posición el canciller Marcelo Ebrard, y básicamente la gran diferencia entre los dos es la polarización que genera el presidente y la no polarización que está generando Marcelo. Es decir, el presidente está muy bien posicionado porque muchos lo aman y algunos lo odian. Y en el caso del canciller es básicamente porque no tiene altos negativos como los que tiene el presidente. Y a Claudia Sheinbaum le va también muy bien. Sí, ha estado también en el tercer lugar, muy constante. Bueno, destacaría incluso de la lista de estos 10 nombres que Santiago Nieto sigue apareciendo en esta lista. A pesar de ya no ser el titular de la UIF, aparece... Y de todo este asunto escandaloso, ¿no? Que rodeó su salida del gobierno. Oye, me paso al tema de la corrupción. En el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. 61% de los entrevistados dicen que sí. Y cuando la pregunta es sobre el presidente López Obrador, si el presidente López Obrador es corrupto, también la respuesta es muy alta, Aldo. Sí, tenemos un 46% de los mexicanos que dicen que el presidente es algo o muy corrupto, 54% de los mexicanos que dicen que es nada o poco corrupto. Destacar que en la serie de tiempo en la que hemos estado midiendo esta pregunta, el mes pasado fue el mes más bajo de percepción de corrupción del presidente, es decir, es cuando mejor le ha ido al presidente, y esta ligera alza que tiene este mes básicamente se debe
a los escándalos que se destaparon en un medio de comunicación sobre personas muy cercanas al presidente, depósitos bancarios y demás. ¿Te refieres a lo de Santiago Nieto y ellos? No. ¿Los Pandora Papers? No, del personal había un caso de personal cercano al presidente, la directora administrativa de la presidencia. El jefe de la oficina. El jefe de Esquer, claro. Exactamente. Bien. Y ese caso que fue el último de corrupción impacto? es el que tuvo el efecto en esta medición. Bueno, para quienes nos escriben y dicen que con esos números en favor del presidente López Obrador la encuesta no se debería llamar México elige, sino México aflige, pues ahí les va otro dato, así dicen, México aflige. Si las elecciones fueran hoy, elecciones para presidente, ¿por qué partido votaría? 57% Morena y aliados. ¿Qué cosa, Aldo? 57% Morena y aliados, 32% el bloque opositor. Es un mes donde incluso tiene es el mismo número de intención de voto que tiene Morena y aliados respecto al mes anterior, es decir, al parecer llega ya a su techo. Es decir, esperaríamos. Bueno, pues qué techo. Según la serie de tiempo, que ya no tenga un monto mayor. En el caso de el bloque opositor del BOA, está también pasando por sus peores ratos. 30 y qué, 30. Ellos estarían en su piso 32. de 32%. Sin embargo, destaco, es importante, estos son los números del día de hoy. Cuando vemos la serie de tiempo y todo lo que sucede alrededor en cada mes, las campañas políticas y demás, los resultados se vuelven muy parejos. En el mes de mayo teníamos a un bloque opositor amplio con 40% y a Morena y sus aliados con 45%, es decir, más o menos como quedaron. Los números cambian mes a mes y es importante sobre todo. Falta mucho para esa elección, ¿no? Sobre todo para aquellos que ya nos quieren decir México aflige. México aflige. México Vámonos cambia. rápido porque hay mucha información, la encuesta completa ya la pueden consultar en la página de México Elige, pero vamos rápido con otras respuestas. La gente le da el beneficio al gobierno en la actuación frente al coronavirus. Ya la respuesta de que su actuación fue adecuada es de 51% contra 39% de insuficiente. El tiempo le está jugando bien a Morena. La pregunta de cuál crisis le preocupa más, en este momento la económica, 65%, salud, 35%. Y me centro en esta pregunta, Aldo, ¿vacunarse contra el COVID debe ser obligatorio? 3 de cada 4 entrevistados dicen que sí, 75.5%, Aldo. Sí, es muy clara la postura de los mexicanos. Dicen vacunarse debe de ser obligatorio para entrar a algunos lugares también, que te pidan tu carnet de vacunación. Es decir, es una muestra en la que los mexicanos les da confianza el que los mexicanos estén vacunados, se pidan este tipo de situaciones, e incluso hay una gran mayoría, el 92% de los mexicanos, que dice México debería estar aplicando ya la tercera dosis de refuerzo. 92%. Es una sociedad pro vacuna, y eso quedó claro con la cantidad de gente que se vacunó, y 92%, de acuerdo con la encuesta de México Elige, están por aplicar la tercera vacuna. Vámonos hacia el final de la encuesta. En términos generales, ¿cómo diría que fue este 2021? Ahí les va para los que están criticando, que dicen que esta es pura aflicción, ¿no? En términos generales, ¿cómo le fue el 2021? ¿Excelente o bien? ¿Qué sería tu caso, por ejemplo? 39%. O sea, mejor. Pésimo, mal, 36%. Sí, es decir... Irregular, 25%. Tenemos un país dividido. No pasó nada este año. Pero hay una esperanza. Esa es la buena. Mexicana, ¿no? Del próximo. Súper mexicana, ¿no? ¿Cómo piensa que el le va a ir futuro el próximo siempre será año? mejor. 2022, 53%, excelente o bueno. Ahora, pero también no todo fue malo en el 2021, porque el 47% de los mexicanos nos dicen, ¿sabes qué? El 2021 fue mejor que el 2020.
Es decir, sí hay una esperanza al futuro, Lo cual pero se entiende, ¿no? también en este año particular, pues hay un castigo al 2020 que nos trajo Que además pues, se entiende. varias cosas. Pero bueno, qué bueno, hay optimismo. Esta dedicada a Santiago Nieto, pedirle la ¿Qué renuncia números, a Santiago Nieto como titular de la UIF por casarse en Guatemala fue 70% exagerado. Sí, Santiago, se precipitó Santiago Nieto, de acuerdo con esta respuesta. sí, hay 70% consideran que, pero además no le pidieron la renuncia, ¿eh? Hasta donde No, sé. bueno, pues Santiago él Nieto renunció, dijo ¿no? que renunció. Él renunció. Sí. Entonces, pero consideran que fue exagerado. sí, hay un reconocimiento importante a su trabajo. 75% de los mexicanos dicen el trabajo que hizo Santiago Nieto en la UIF lo apruebo. A ver, yo no veo el 75, yo veo 26 consideran excelente, Excelente, 24 menos, eso me suma 50. Y el 26 de regular. Y el 26 de regular. Exactamente. Bueno, el presidente López Obrador debería invitar a Santiago Nieto a incorporarse al gobierno. Empatados, 36% dicen que sí, 36% que no. En fin, bueno, pues hay más preguntas sobre la defensa nacional, sobre la Guardia Nacional, sobre la inflación. Una última que quieras comentar, Aldo. Algo importante que generó poco ruido, la verdad, el método de selección de los partidos. Sé que falta mucho para el 2024, pero ya se empieza a hablar de cómo deben elegir los partidos a sus candidatos. Hicimos la pregunta, los resultados están en el sitio web de México Elige, mexicoelige.com. Hay temas sobre el INE, qué debe de hacer el INE ante esta negación de recursos de la consulta. Danos un dato ahí, ¿qué debe hacer? Lo que dice es 1 de cada 3 mexicanos, el 33%, dice que si no tiene dinero, no debe realizar la consulta de revocación de mandato. 32% dice no, tiene que hacer la consulta con el dinero que tenga disponible. INE, ¿eh? Hay otro 20% que dice no, que le quite dinero a otras áreas del INE. Que se bajen y los que sueldos. exactamente, la austeridad en algunas áreas para llevar a cabo y solamente el 15% dice que la actuación del INE está respaldando la actuación del INE, que es pedirle a la Suprema Corte que intervenga y que decida qué debe de hacer el INE. Y habrá preguntas más banales también en la encuesta, como ¿qué quieren cenar en Navidad los mexicanos? Eso no es banal. Y qué tradiciones van a llevar a cabo este año. Muy bien. Poner un árbol en el Senado, Está por padre. ejemplo. Ándale. Con penacho. Por ejemplo, con penacho. 70% de los Muchísimas mexicanos. gracias, Aldo Encantado. Campuzano, director México Elige, y la encuesta completa está en... mexicoelige.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y gracias por el acompañamiento todo el año. Encantados. Y nos vemos en enero. Nos vemos en el 2022. Nos vemos en enero.